basado en hechos reales. Lo que parecía un milagro pronto se convirtió en su peor pesadilla. Marcos siempre había sido un hombre sencillo, trabajador y con un profundo amor por su familia. Vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde la rutina era su mayor refugio. Nunca imaginó que un día su vida cambiaría de una manera tan brutal. Una tarde cualquiera, mientras regresaba del trabajo, sintió un dolor agudo en el pecho. Primero lo ignoró, pensando que era cansancio, pero en cuestión de minutos cayó al suelo sin poder respirar. El mundo se volvió oscuro y frío, y pensó que ese sería su final. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital conectado a máquinas que mantenían su corazón latiendo. Los médicos le explicaron que había sufrido un colapso y que su estado era crítico. Sin un trasplante inmediato, sus días estaban contados. La noticia lo dejó destrozado. Tenía miedo, rabia y tristeza, pero sobre todo una sensación de impotencia. No había manera de conseguir un órgano tan rápido, y él sabía que la lista de espera era interminable. Cada segundo que pasaba, la muerte se acercaba más. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Un desconocido apareció en su vida, alguien que ofreció ayudarlo de una forma inexplicable. Ese hombre se presentó en el hospital, sin dar demasiados detalles sobre su identidad. Vestía de manera elegante, con una mirada intensa que parecía leer el alma de cualquiera. Marcos lo miró confundido, sin entender qué hacía allí. El desconocido se acercó a su cama y le dijo con voz firme pero calmada: «Yo puedo salvarte, Marcos, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio». La frase retumbó en la habitación como un eco imposible de ignorar. Marcos no sabía si estaba soñando o si se trataba de un delirio causado por la medicación. ¿Cómo podía un hombre cualquiera prometerle algo que ni los mejores médicos podían garantizar? Sin embargo, la seguridad con la que hablaba lo dejó intrigado. Los doctores se miraban entre sí sin comprender. Nadie entendía quién era ni cómo había entrado a esa sala de cuidados intensivos. Lo extraño era que en lugar de ser expulsado, todos parecían incapaces de detenerlo, como si su presencia fuera inevitable. En ese instante, Marcos sintió una mezcla de esperanza y terror. Si lo que decía era cierto, su vida podía cambiar de un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué clase de precio tendría que pagar? El hombre misterioso se inclinó hacia él, bajó la voz y susurró palabras que helaron su sangre. «El destino ya me pertenece, y tú tendrás que elegir si sigues respirando o si dejas que tu historia termine hoy». Marcos intentó responder, pero las lágrimas le nublaban la vista. No podía imaginar que en medio de su desesperación se encontraría frente a una decisión tan cruel. Vivir significaba aceptar algo desconocido, algo que quizá lo condenaría por vida. El silencio de la habitación era asfixiante. El monitor cardíaco marcaba un ritmo cada vez más débil, recordándole que no tenía tiempo. Debía decidir pronto o perdería todo. El desconocido entonces sacó un pequeño sobre negro de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa al lado de su cama. «Dentro está tu salvación», dijo. «Solo tienes que decir sí». En ese momento, Marcos entendió que no estaba ante un médico ni ante un benefactor común. Estaba frente a alguien que jugaba con la vida y la muerte como si fueran simples cartas en una mesa. Marcos no podía apartar la vista de aquel sobre negro. Su mente se debatía entre la incredulidad y el miedo. ¿Qué clase de salvación podía caber en un simple pedazo de papel? Sentía que cada segundo que pasaba lo empujaba más cerca de la muerte. Con manos temblorosas, intentó tomarlo, pero el desconocido lo detuvo con un gesto firme. «No lo abras todavía», advirtió. «Primero debes aceptar el trato. Una vez que lo hagas, no habrá marcha atrás». El corazón de Marcos golpeaba con fuerza dentro de su pecho, como si quisiera escapar. Tenía miedo de morir, pero aún más de lo que aquel hombre representaba. ¿Sería acaso un demonio? ¿Un ángel? ¿O simplemente un loco que disfrutaba del dolor ajeno? Sus padres y hermanos esperaban fuera del hospital,
sin imaginar lo que estaba ocurriendo dentro de esa habitación. Para ellos, Marcos estaba luchando por su vida contra la enfermedad, pero la realidad era mucho más oscura. Él entendía que aceptar significaba entrar en un camino desconocido, pero negarse era condenarse a la tumba, y la tumba ya estaba demasiado cerca. El desconocido, viendo la indecisión en sus ojos, se inclinó aún más y le dijo con una calma perturbadora: «No tienes por qué temer. Nadie más sabrá lo que pasa aquí, solo tú y yo». Sus palabras eran veneno y alivio al mismo tiempo. Marcos quiso preguntar qué significaba exactamente pagar un precio imposible, pero su voz apenas era un susurro ahogado. El desconocido sonrió como si ya conociera todas sus dudas y respondió antes de que él pudiera hablar: «El precio no se mide en dinero, no es algo que puedas comprar ni devolver, es algo que llevarás contigo hasta tu último aliento». Esa frase lo paralizó. Sentía que no había salida. Miró una vez más el sobre y comprendió que esa decisión no solo cambiaría su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. El silencio se volvió insoportable. El monitor cardíaco seguía alertando que el tiempo se agotaba. Si no aceptaba pronto, su corazón podía detenerse para siempre. El desconocido, con una serenidad que helaba la piel, extendió su mano. «Elige ahora, la vida o la muerte». Marcos cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No quería morir. No estaba listo para dejar atrás a su familia, sus sueños, ni la vida que tanto había protegido. Con la voz quebrada, apenas audible, dijo: «Sí, acepto». El aire en la habitación pareció cambiar de golpe. La atmósfera se volvió más densa, como si una energía invisible lo envolviera todo. El desconocido sonrió satisfecho y colocó el sobre en las manos de Marcos. En el instante en que lo tocó, una oleada de calor recorrió su cuerpo, como si la vida regresara a sus venas. El dolor en el pecho comenzó a desvanecerse y su respiración se volvió más ligera. Era como si realmente lo estuvieran devolviendo de la muerte. El monitor cardíaco, que antes marcaba un ritmo débil, empezó a latir con fuerza renovada. Los médicos que estaban presentes se miraban asombrados, incapaces de explicar lo que sucedía. Nadie entendía cómo un hombre al borde del colapso podía recuperarse de esa manera tan repentina. Marcos abrió los ojos sintiéndose más vivo que nunca, pero en el fondo de su alma supo que acababa de sellar un pacto que lo perseguiría para siempre. Al día siguiente, Marcos despertó con una fuerza que no recordaba haber tenido en meses. Sus pulmones parecían llenarse de aire puro, y el dolor que lo había atormentado durante semanas había desaparecido como por arte de magia. Los médicos no podían creerlo. Su recuperación era un milagro médico, pero Marcos sabía que no tenía nada de milagroso. El desconocido había desaparecido sin dejar rastro, ni un nombre, ni una sombra, solo el recuerdo de aquella sonrisa inquietante y el sobre negro que Marcos aún guardaba escondido bajo la almohada. Durante horas, dudó en abrirlo. Sentía que ese sobre era una condena disfrazada de regalo, pero al final, la curiosidad y el miedo lo vencieron. Con manos trémulas, rompió el sello. Dentro había una hoja de papel, escrita con una caligrafía impecable y escalofriante. En la parte superior, solo una frase: «La deuda ha comenzado». Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había instrucciones, no había explicaciones, solo esa advertencia que lo dejaba atrapado en la incertidumbre más absoluta. Los días siguientes fueron extraños. Aunque estaba más fuerte y lleno de energía, comenzó a notar señales inquietantes a su alrededor. Personas desconocidas lo miraban con demasiada atención en la calle. A veces juraba escuchar su nombre susurrado entre la multitud. Una noche, mientras dormía, se despertó sobresaltado al escuchar un ruido en su habitación. Encendió la luz, pero no había nadie. Sin embargo, sobre su mesa de noche apareció un segundo sobre negro, idéntico al primero. El corazón de Marcos se aceleró.
Lo abrió con desesperación, esperando respuestas. Esta vez había una orden clara. Debes entregar lo que más amas o la vida que te he dado se extinguirá. Las palabras ardieron en su mente. ¿Qué significaba exactamente entregar? ¿Debía renunciar a un sueño? ¿A una persona? ¿A algo material? La ambigüedad era un tormento que no le dejaba respirar. Desde ese instante, cada vez que miraba a su familia, una sombra de culpa lo invadía. Sabía que el precio no era dinero, el precio era algo que ningún hombre en sano juicio estaría dispuesto a pagar. El tormento crecía con cada día que pasaba. Marcos trató de ignorar las cartas, de convencerse de que eran producto de su mente cansada. Pero el cuerpo no mentía. Cada vez que dudaba o se resistía, un dolor intenso volvía a apoderarse de su pecho, como si la enfermedad regresara para recordarle quién mandaba. El miedo se transformó en paranoia. No podía dormir, no podía confiar en nadie. Cada llamada, cada visita inesperada le parecía una amenaza. El precio imposible lo estaba consumiendo antes incluso de saber cómo debía pagarlo. Una madrugada, incapaz de soportar más, Marcos gritó al vacío de su habitación: «¡Dime qué quieres de mí! ¡Dime ya qué tengo que hacer!». Y entonces, como si alguien lo estuviera escuchando desde siempre, la ventana se abrió de golpe. Un sobre cayó lentamente sobre su cama. Marcos lo miró aterrorizado, con la certeza de que dentro estaba la primera instrucción real de ese pacto macabro. Con los dedos fríos como hielo, rompió el sello y leyó: «Esta semana sabrás lo que significa perder». Marcos pasó los siguientes días con el corazón encogido, esperando el momento en que aquel anuncio oscuro se hiciera realidad. No podía dejar de mirar a su familia, preguntándose cuál de ellos sería arrebatado por culpa de ese pacto maldito. El dolor físico volvía cada vez que intentaba rebelarse contra las órdenes. Era como si una mano invisible apretara su pecho, recordándole que su vida ya no le pertenecía. El don recibido era una cadena, y el desconocido era su verdugo. Una tarde, mientras su hijo jugaba en el jardín, Marcos recibió una llamada de un número oculto. Contestó temblando, y al otro lado escuchó una voz fría y metálica que no necesitaba presentarse. Sabía perfectamente quién era. «Ha llegado la hora», dijo la voz. «Debes elegir tu vida o la de él». Marcos sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El precio imposible no era dinero ni objetos, era el sacrificio de lo que más amaba. Con lágrimas en los ojos intentó suplicar, negociar, rogar, pero la línea se cortó. El mensaje era claro, no había escapatoria, y cualquier retraso significaba condena inmediata para ambos. Esa noche, Marcos no pudo dormir. El niño inocente dormía a pocos metros, sin sospechar que su propio padre estaba atrapado en una pesadilla que le obligaba a escoger entre lo imposible. Salió de la casa a buscar respuestas, decidido a enfrentar al hombre que lo había salvado. Recorrió las calles, gritando en silencio, hasta que la figura del desconocido apareció bajo la farola como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. «¿Por qué yo? ¿Por qué me obligas a esto?», gritó Marcos, con la voz rota. El desconocido sonrió con calma y respondió: «Porque solo quien está dispuesto a perderlo todo entiende el valor de estar vivo». Esa frase lo atravesó como un puñal. El precio no era una transacción, era una lección cruel, un castigo disfrazado de milagro. Marcos comprendió que, al aceptar la vida que le habían devuelto, había sellado la condena de todo lo que amaba. Ciego de rabia y desesperación, intentó abalanzarse sobre el hombre, pero al tocarlo, sintió que se desvanecía como humo. El desconocido nunca había sido completamente humano. Al volver a casa encontró la puerta entreabierta, corrió con el alma en vilo y ahí descubrió que su hijo ya no estaba. En la mesa había un último sobre negro, con la misma caligrafía impecable. «El precio ha sido pagado». Solo esas 4 palabras, pero bastaron para destruirlo por completo.
Marcos cayó de rodillas, gritando con un dolor tan profundo que su voz se apagó en la noche. Desde ese día, la enfermedad nunca regresó. Su cuerpo estaba fuerte, sano, pero su alma se había convertido en un desierto vacío. El regalo de la vida se había transformado en la condena de la pérdida eterna. Nadie en el pueblo entendió jamás qué había pasado. Solo veían a Marcos caminar cada día como un fantasma, con la mirada perdida y un silencio que nunca rompía. Y en lo más profundo de su ser, él sabía la verdad. Había aceptado un milagro, pero lo había pagado con el precio imposible. Y ese pacto lo perseguiría hasta el último segundo de su existencia. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Marcos? ¿Aceptarías ese acuerdo de un desconocido? Deja tu comentario, tu opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte para recibir más historias reales como esta.